Estamos de vuelta con su programa Aló Venezuela y recibimos a nuestro tercer invitado de esta tarde, la diputada a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, Dinora Figuera. Bienvenida, diputada. Vamos a hablar de un tema muy interesante, el Comité de Postulaciones para los Rectores del Consejo Nacional Electoral. Veíamos las declaraciones de diputados del oficialismo, de diputados de la Mesa de la Unidad, de que se logró un acuerdo después de tanta discusión en 2 sesiones de la plenaria de la Asamblea Nacional. ¿Cómo llegan ustedes a este acuerdo? Sí, bueno, obviamente hubo un forcejeo, o sea, nosotros hicimos inclusive la denuncia, bueno, muy buenas tardes, hicimos la denuncia en cuanto a que, bueno, el oficialismo quería prácticamente hacer una discusión solamente ellos, una designación solamente ellos, en principio, de lo que fue ese comité de postulaciones. Hicimos todo el esfuerzo para que las postulaciones fueran integrantes de personas de reconocida autonomía, sin ningún tipo de parcialidad política, que representara a la sociedad civil, a esa diversidad gama de sociedad civil, y que, bueno, pudiera el pueblo venezolano, pudiera el país tener en ese sentido un comité de postulaciones con una vocación determinante. En principio fijamos posición después de discutir y discutir, de que fueran entonces la posibilidad de 5 postulados del oficialismo y 5 postulados de la oposición. No fue posible, inclusive nosotros en la primera y en la segunda discusión de la Asamblea Nacional, de la sesión de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, manipulaba la información de que nosotros no teníamos nombres, que nosotros no habíamos postulado candidatos, y bueno, todo lo contrario. ¿Se sintieron amenazados con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que aseguraba que si no se aprobaba en esta próxima sesión, iba a ser enviado al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Eso los sintió amenazados ustedes y los hizo... Exacto, presionados para aprobar entonces estas 10 personas? No nos sentimos amenazados porque la ley lo establece. Lo que sí, nosotros hicimos todo el esfuerzo, y que el pueblo venezolano y que toda la opinión de la sociedad civil sepa que hicimos un gran esfuerzo, porque definitivamente la demanda que hace en este caso, inclusive la gente del pueblo, que no está pendiente si es del oficialismo o de la oposición, de que las personas que vayan a postular precisamente los representantes al Consejo Nacional Electoral sean personas con una vocación democrática, autónoma, con una imparcialidad política. Hicimos todo ese esfuerzo. De Diosdado nos sentimos amenazados todo el tiempo, porque todas las sesiones nos las pasa amenazando de manera sistemática, y bueno, crea cuentos, acusa sin ningún tipo de acción. Pero en este punto en particular, ya sabiendo que la ley establece que si no se discute, no se aprueba en la segunda discusión, pasaría posiblemente, o sea, pasaría al Tribunal Supremo de Justicia la decisión, que sabemos que es una instancia que en este momento no guarda una acción institucional desde el punto de vista de la imparcialidad para administrar la justicia. Y bueno, nosotros no podíamos en ese sentido permitir por lo menos que no tuviéramos entonces una determinación, una posición de los nombres que dimos, y que los teníamos y que los tenemos, pero que definitivamente son nombres que vienen de la sociedad civil en la cual nosotros nos inscribimos. De eso le queríamos consultar, diputada. Finalmente quedaron 6 nombres propuestos por parte de la bancada del oficialismo y 4 por parte de la bancada de la unidad. También está en el panorama y entra en juego que Proyecto Venezuela salvó su voto. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes realmente con estas postulaciones? Hubo 2 discusiones, en la tercera finalmente se dio. A ver, ya claramente, ¿cómo se sienten ustedes para enfrentar esta renovación de los rectores del CNE bajo estas condiciones? Bueno, nosotros les decimos al país que la Mesa de la Unidad Democrática, y son los lineamientos en ese sentido de todos los partidos que la conforman, estamos haciendo un gran esfuerzo en demanda de que el pueblo venezolano tenga el Consejo Nacional que uno aspira,
que se respete la voluntad del voto, que castigue lo que influyen en ese sentido en los procesos electorales, el abuso de poder, como lo hemos visto en otros procesos electorales, y que bueno, en definitiva, nosotros nos sentimos bien en los términos de que lo que postulamos son representantes de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho denuncias, inclusive no solamente del CNE, sino en el TCJ, de postulaciones que ha hecho el oficialismo que están claramente identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que eso lo hemos denunciado. Van a tener unos diputados que vamos a hacer implacable desde el punto de vista de la crítica, en los términos de que el oficialismo pretenda desvirtuar el objetivo y la vocación que en ese sentido tiene la ley. Ahora, diputada, vamos a recordar las declaraciones que ofrecía el diputado Darío Vivas y Jesús Farías sobre este tema, y al regreso pues vemos su reacción. Ahora, bueno, la Asamblea tiene que juramentar, vamos a juramentar a los miembros del Comité de Postulaciones, ahí comienza todo el proceso de postulaciones y de revisión de credenciales para que luego al final se tome la decisión. Nosotros esperamos que podamos resolver por la vía de los 2/3 de la Asamblea a los nuevos miembros del CNE. Esperamos que la derecha entienda su nivel de responsabilidad que tiene, que los partidos de la derecha dejen la matazón a cuchillo que tienen y asuman su responsabilidad, y puedan entonces dar los votos para que tengamos un Consejo Nacional Electoral que cumpla con lo que establece la normativa constitucional y prepare todo lo concerniente a las elecciones que próximamente tendremos el año que viene de la Asamblea Nacional. En aproximadamente 2 meses tendremos nosotros una selección de hombres y mujeres que serán sometidos a la sesión de la Asamblea Nacional para poder definir quiénes serán los 3 nuevos rectores del CNE que ocuparán esos cargos. El CNE es una instancia fundamental para la estabilidad política del país, que a lo largo de los últimos años ha venido demostrando con mucha transparencia, un trabajo altamente profesional, ha venido demostrando que es una garantía para la paz y para la estabilidad del país. Lo que ocurrió el martes pasado en la Asamblea Nacional, el acuerdo para seleccionar a este equipo que va a participar en la evaluación de las credenciales y en la futura selección o preselección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, ese escenario, ese clima, aspiramos nosotros que se mantenga en lo sucesivo, que no se impongan intereses grupales, que podamos realmente hacer el trabajo legislativo que todo el pueblo venezolano está esperando de nosotros. En todo caso, hay una mayoría revolucionaria y hay un clima político en el país que hemos podido nosotros oxigenar. Bien, eran las declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, y de Jesús Farías, también diputado al Parlamento venezolano. Diputada Figuera, como mencionaba el diputado Vivas, él acusa a la Mesa de la Unidad de haber una discusión entre las personas que ustedes postulaban. Finalmente quedó 60-40. ¿Cómo garantizar realmente que esto va a ser imparcial? Me lo va a contestar al regreso, porque debemos hacer una nueva pausa en su programa Aló.